Bienvenidos una vez más a nuestras charlas sobre las Escrituras del Libro de Mormón. Nos complace tener hoy a 4 profesores, curiosamente todos especializados en el Nuevo Testamento, lo cual es muy interesante, porque el tema que vamos a tratar hoy está relacionado con lo que Jesús enseñó en las tierras del Nuevo Testamento y en esta parte del mundo. Tenemos a David Whitchurch, Tom Wayment y Gay Strathern. Y yo soy Kelly Ogen. Los 4 somos profesores de Escrituras Antiguas en la Universidad Brigham Young. Tenemos hoy la maravillosa oportunidad, el privilegio de repasar algunas enseñanzas que Jesús impartió a la gente en la antigua América. Enseñanzas similares a las que impartió a la gente en la tierra donde nació y vivió. Las conocemos como el Sermón del Monte o, según el relato de Lucas, el sermón en el lugar llano. En esta parte del mundo es el sermón en el templo, y encontramos enseñanzas muy similares. El presidente Harold B. Lee las llamó una institución para una vida perfecta, en la cual la principal enseñanza es cómo alcanzar el reino de Dios o cómo dominar la carne. Por ejemplo, tengo una declaración aquí de Elder Melvin Ballard. Un hombre puede recibir el sacerdocio y todos sus privilegios y bendiciones, pero hasta que no aprenda a dominar la carne, su temperamento, su lengua y su disposición de participar en las cosas que Dios ha prohibido, tal hombre no podrá entrar en el reino celestial. El Salvador se está refiriendo aquí en este gran sermón a algunos de los desafíos que tenemos. Por ejemplo, en este caso, la ira, la pureza sexual, la comunicación, el ayuno y otras cosas. ¿Cómo dominar la carne? Una pregunta que me he hecho desde el principio. ¿Por qué enseña las mismas cosas? De hecho, muchos versículos son idénticos a los que él enseñó al otro lado del mundo. ¿Hubo una razón para eso? Creo que si fueron importantes en el viejo mundo, deberán ser importantes en este mundo. Esas enseñanzas son cruciales para llegar a ser como él. Usted mencionó al presidente Lee. Tengo otra cita de él que es un poco diferente, pero que me gusta porque dice, Cristo vino al mundo no solamente a tomar sobre sí los pecados de la humanidad, a pesar de la importancia infinita de su expiación, sino establecer un ejemplo ante el mundo de la medida de perfección de la ley de Dios y de la obediencia al Padre. En su Sermón del Monte, o aquí en América, su sermón en el templo, el maestro nos ha revelado un poco de su propio carácter, el cual fue perfecto, y que podría describirse como una autobiografía. Cada sílaba de esta la escribió con hechos, y al hacerlo así nos ha dado un modelo para nuestras propias vidas. Me gusta leer estos capítulos en términos de, así es como el Salvador vivió su vida. Esta es una guía que él usó para saber cómo vivir su vida, y como tal nos proporciona ese modelo. A veces me pregunto si sería una gran idea tomar un papel un día y revisar la vida de Jesús y sus enseñanzas y ver si encajan con el Sermón del Monte, con las cosas que él enseñó allí. Creo que sería un excelente ejercicio. Y de Segundo Nefi, hay unas líneas, Segundo Nefi 29, versículo 8, que dice, hablo las mismas palabras a una nación como a otra. Y cuando las 2 naciones se junten, el testimonio de las 2 se juntará también. Y hago esto para mostrar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre. En el versículo 11 dice, porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste. Es comprensible que él haya enseñado estas importantes doctrinas a ambas naciones. Él comienza esto en el capítulo 12 de Tercer Nefi, capítulo en el que nos enfocaremos en esta sesión. Está hablando a los 12 que llamó. Los llama discípulos en muchos capítulos, pero es claro que son apóstoles, como más tarde aprenderemos en Moroni capítulo 2. En los 2 primeros versículos son llamados apóstoles. Les habla a ellos, pero al mismo tiempo habla a toda la gente. Las primeras enseñanzas que tenemos en este gran discurso son lo que llamamos las bienaventuranzas, o lo que un niño de la primaria llamaría las buenas andanzas, o algo así. Este es el carácter de Cristo que en palabras nos lo enseña aquí, en la antigua América. 4 bienaventuranzas adicionales
antes de que Él enseñara las mismas en el antiguo mundo bíblico. David, ¿quisiera enseñarnos algo acerca de eso? Sí, hay mucho que hablar al respecto. Solo en estos primeros versículos del capítulo 12. Él comienza la enseñanza con bienaventurados. Una de las ventajas de tener exactamente las mismas enseñanzas en la Biblia es que algunas veces las podemos leer en diferentes idiomas. Sé que la palabra bienaventuranza tiene un significado más amplio en latín. No significa solamente ser bienaventurado, sino afortunado. Es ser feliz. Así que básicamente es un sinónimo de felicidad. La obediencia a las bienaventuranzas nos hace felices. Somos afortunados si podemos recibir esta enseñanza. Comenzando en el versículo 2, y también más bienaventurados son aquellos que crean en vuestras palabras. Nuevamente en la mitad del versículo 2 dice, sí, bienaventurados son los que crean en vuestras palabras. El versículo 3 dice, sí, bienaventurados son los pobres en espíritu. Y ahora nos alineamos con lo que llamamos el Sermón del Monte en la Biblia. Siempre me ha parecido interesante que se encuentra en la misma frase en la segunda mitad de los versículos 3 y 10. Dice, sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y otra vez en el versículo 10 dice, y bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos la misma frase aquí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como si lo que dice en el medio corresponde a la promesa del final. Podemos ver que las bienaventuranzas son escrituras interrelacionadas y que su fruto es el progreso, lo que se ve al comienzo del versículo 3. Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí. La idea completa es que una vez que vengamos a Cristo, si somos pobres en espíritu, estaremos abiertos para entender todo aquello que carecemos y empezar a progresar desde ese punto. El versículo 4 dice, y además, bienaventurados son todos los que lloran. Si venimos a Cristo, ¿por qué lloramos? En mi caso creo que sería por mis pecados, mis deficiencias y las virtudes que me faltan. En este contexto podría ser también, cuando somos pobres de espíritu, podemos decir que somos humildes, pero también podemos decir que nos falta el espíritu, que necesitamos más del espíritu en nuestras vidas y lloramos porque no tenemos lo suficiente para las cosas que estamos diciendo. Lo cual es ese paso interrelacionado y de progreso. Cuando trabajamos en esto vemos claramente el crecimiento a medida que obedecemos cada enseñanza. Parece que describen también el proceso de conversión. A medida que nos acercamos al Señor, nos damos cuenta de que somos pobres de espíritu en las dos formas que ya hemos comentado, y comenzamos a llorar por nuestros pecados, por nuestra vida pasada. Nos volvemos sumisos, más como Cristo. Después, en el versículo 6, terminamos sedientos, hambrientos. Deseamos esa inspiración y guía y todo ese proceso. Como dijo David, yo lo veo como una rueda, y el centro de esa rueda es el reino de los cielos. Y todas estas actitudes cristianas nos mantienen concentrados en el reino de los cielos. Estas actitudes giran constantemente, y si somos sumisos, estaremos cada vez más dirigidos hacia el centro de la rueda. El significado total de sumisión no lo tengo muy claro. Pienso que es una actitud voluntaria de sometimiento, de obediencia total. Cuando hacemos eso... Humildad no es debilidad, sumisión no es debilidad, No. Es poder bajo control, ¿verdad? Así es. Y eso nos lleva a estar hambrientos y sedientos, y que al ser satisfechos y recibir el Espíritu Santo nos volvamos a otros. Es entonces cuando somos misericordiosos con nuestros Y semejantes. creo que es porque hemos experimentado esa misericordia al derramar Jesucristo su Espíritu sobre nosotros. Creo que aprendemos a ser misericordiosos porque experimentamos de muchas formas la misericordia de Dios. Y así continúa. Hay mucho que hablar acerca de esto, pero hasta aquí es suficiente. El versículo 8 dice, bienaventurados, felices o afortunados, son todos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y entonces, En la siguiente vida, y en esta vida, podemos ver a Dios. tenemos ese intercambio, esa unidad que viene a través del Espíritu. Hay una referencia, una indicación sobre lo que usted está diciendo, sin límite de tiempo, y es gente que lo ha visto y ha enfatizado en Tercer Nefi 10, la parte más justa.
Así pues, tenemos un paralelo físico en ese caso. Y también esto se está diciendo en el templo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del templo? Entrar en la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede. Encontramos esto en lo que un presidente de templo dijo: ¿cómo vemos a Dios? Venimos a conocerlo, especialmente aquí, a descubrirlo, a visualizarlo, a reconocerlo, a entenderlo. Bueno, probablemente debemos continuar. Las dos últimas de estas dicen: bienaventurados los pacificadores. Yo creo que se refiere a testificar de Jesucristo, la máxima paz viene de Él. Y en cuanto a testificar de Él, la última bienaventuranza es: bienaventurados todos los que son perseguidos por causa de mi nombre. Al testificar de Jesucristo, vendrán tiempos de persecución como resultado de ello. Y así las bienaventuranzas se complementan unas a otras y nos van elevando. En cierto modo, porque habla dos veces de la persecución, vemos aquí dos cosas que se reiteran. Y para mí eso es hacer énfasis. No es que quizás suceda, va a suceder. De alguna manera nos llevará de vuelta al principio. Somos perseguidos y lo sabemos. Nos damos cuenta de que necesitamos más del Espíritu Santo y así empezamos otra vez. Así que no es como una rueda, es algo así como una espiral. Las siguientes enseñanzas se encuentran en la Biblia y dicen: vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Pero en el libro de Mormón dice: os doy a vosotros ser la sal de la tierra y os doy a vosotros ser la luz de este pueblo. ¿Por qué sal? ¿Qué razón tuvo para escoger la sal, aparte de que la tierra donde él vivió es una de las reservas de sal más grandes de la tierra? ¿Qué es la sal? ¿Por qué su gente sería la sal? Es un conservante, es un sabor. Se usaba en algunos sacrificios en la ley de Moisés. Era un elemento importante en su sociedad y también lo es en la nuestra, pero creo que un poco más importante en la de ellos. Usted dijo algo que tal vez es importante mencionar aquí. Probablemente él se estaba dirigiendo a los líderes. Como usted mencionó, lo dijo de otra manera. Os doy a vosotros ser, el sabor y también el faro. Ustedes son los que van a conservar. Sí, En ese tiempo no había refrigeradores y la sal era el gran conservante. Exacto. Ustedes son los que van a conservar mis palabras y mis obras en la tierra. Consérvenlas. lo cual explica un poco la forma diferente en que lo dijo. ¿Y qué de la luz? Vosotros sois la luz. Alumbre vuestra luz. Nuestra luz es. Más tarde en el capítulo 18 él la define. Que Cristo es la luz que alzamos para que todos la vean. En otras palabras, déjenme brillar a través de ustedes. No tenemos luz sin Él. Déjenme brillar a través de ustedes para que la gente glorifique a nuestro Padre. Esto debió ser muy impactante por el hecho de aparecer en esos días de oscuridad, total oscuridad. Sí. Y ahora la llegada de esta luz. Entonces Él dice, y así es como presenta el resto de gran parte de su gran discurso: no penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. Dos categorías de sus escrituras, la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Como alguien señaló, un profesor de universidad no está destruyendo los principios de la aritmética al enseñar cálculo integral. No he venido a destruir eso. Todo lo que ha venido permanece. Es verdad, necesitamos vivir de acuerdo con eso, pero yo vengo a cumplirla y a dar aún más. Como santos de los últimos días, nuestro deseo no es quitarle a otros lo que ya tienen, ninguna verdad que tengan, sino agregarles más. En algunos aspectos, las autoridades generales en la actualidad hablan de cuánto necesitamos elevar la barra, y creo que eso es lo que El Salvador está haciendo aquí. Tiene razón. La ley de Moisés fue maravillosa para su tiempo. Fue, como dijo Pablo, un maestro que nos traía a Cristo, y El Salvador vino a elevar la barra. Es hora de elevarnos, de levantar nuestras miras y trabajar un poco más duro, y levantar a otros un poco más alto para que podamos llegar a ser como Él. Luego da algunos ejemplos. 6 ejemplos de cómo la ley antigua está aún vigente, pero es mucho más estricta que eso. Por ejemplo, no matar. Ahora es ni siquiera se enojen y después no cometer adulterio, ni siquiera codiciar. Él enseña con diferentes ejemplos. Tomemos el primero, versículo 21. ¿Le gustaría leer ese, Tom? Me encantaría. Habéis oído que ha sido dicho por los de tiempos antiguos,
Y también lo tenéis escrito ante vosotros, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto al juicio de Dios. Pero yo os digo que quien se enoje con su hermano corre peligro de su juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca quedará expuesto al concilio, y el que le diga insensato estará en peligro del fuego del infierno. Así que, sí. Antes de continuar, déjeme preguntar por qué, una pregunta interesante, ¿por qué en el capítulo anterior vimos la palabra Hosana? Y aquí vemos la palabra en arameo Raka. Pocos versículos antes, en el 18, vemos J y tilde y paja y viga. ¿Por qué estas palabras que vienen de la otra cultura? ¿Qué hacen aquí? Por ejemplo, en cuanto a dinero, en la Biblia ellos hablan acerca de una blanca y en 3 Nefi 12:26 usan la palabra senine. ¿Por qué algunos de estos términos aparecen en el Libro de Mormón? Creo que lo único que podemos suponer es que era algo que ellos podían entender. En un discurso anterior hacen uso de la palabra Raboni, con la cual otra vez hacen una analogía, y cualquiera que sean los cambios que hayan ocurrido, tiene que tener sentido para ellos, mientras que hoy claramente necesitaríamos una interpretación. Cuando leemos Raka en nuestro idioma, necesitamos que nos digan qué significa. Tenemos que recordar que el Libro de Mormón es también literatura traducida. El idioma original en que Jesús habló no fue inglés, y en la traducción al inglés, José Smith, en el libro de Jacob, recuerden que él concluye ese pequeño libro con la palabra adieu, una palabra francesa. ¿Qué hace una palabra francesa en el Libro de Mormón? Es cualquier palabra que se ajusta al contexto que la gente entendería para enseñar, y la gente que conoce la Biblia entiende algunos de estos términos. Así pues, él continúa usándolos en este libro. Ahora volvamos a la enseñanza. La ley antigua dice, no matarás. Eso es verdad, pero yo os digo ahora, ni siquiera os enojéis. Sin razón, por supuesto, a menos que tengáis una buena razón. Realmente no. Eso dice el En texto realidad bíblico. el texto bíblico no lo dice porque esa frase aparece más tarde. No aparece sino hasta el siglo IV. Así que una de las cosas que estoy pensando aquí es que este es uno de esos lugares que demuestran que José Smith no lo sacó de la Biblia y lo puso en la traducción, porque no está en los primeros textos del Nuevo Testamento. Y él no la puso en su traducción, la traducción de José Smith de la Biblia, porque no hay ninguna razón para enojarse con otro. No estamos hablando de un simple disgusto, contrariedad o molestia. Estamos hablando de una emoción humana muy fuerte. No deberíamos enojarnos porque eso podría llevarnos a matar a alguien, así que evitémoslo. Ni siquiera permitamos que esos sentimientos comiencen para que no nos lleven a la ira. Algo que también está sucediendo en estas 5 leyes que se están reformando es que Él está tomando este requisito colectivo. Vosotros haréis esto. Y Él nos está pidiendo ahora interiorizarlo, hacerlo un requisito personal. Como Gay ha mencionado, la ley de Moisés está para definir la conducta de los hombres, y ahora Él quiere definir actitudes y lo que sentimos. Por tanto, creo que esa es una de las cosas que podemos decir de esto y del Salvador, y tal vez quién es Él y si Él está revelando su personalidad. Está tratando de decirnos, creo, que la rectitud viene no por limitar lo que hacemos. Bueno, yo no mato gente, sino más bien, yo no me enojo con la gente, o yo no, en los últimos versículos, soy lujurioso. Yo no siento esas cosas. Por tanto, es un enfoque de adentro hacia afuera. Por tanto, Nefi, recuerden, dice, oh miserable de mí a causa de mis pecados y mis debilidades. Y pensamos, Nefi, pecados, debilidades. Pero él dice en 2 Nefi 4 que él estaba enojado con sus enemigos, pues sus enemigos eran sus hermanos y él sabía que esos sentimientos eran muy fuertes. Él no debería estar sintiendo eso, ni siquiera debía enojarse. Y ahora el siguiente, no cometerás adulterio. Bueno, eso es verdad, no lo hagas, pero yo te digo, ni siquiera mires a otra persona con lujuria. Todos y cada uno de estos mandamientos se resumen en el último versículo del capítulo. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos, no en el sentido de absoluta perfección. El estado de total perfección es el estado o estilo de vida celestial del cual Tom estaba hablando. Esta es una actitud del corazón que él está describiendo. Esto es lo ideal. Mejor dicho, somos humanos y tenemos desafíos y dificultades, pero en el mundo ideal no nos disgustaremos. No seremos lujuriosos. Cuando se nos pida hacer algo, lo haremos. Sí, será sí, y no será no. No tendremos que ser obligados bajo un juramento.
Así que cada uno de los anteriores solo nos impulsa a vivir una vida mejor. Es una ley más elevada. Él dice en el versículo 29, no permitáis que estas cosas entren en vuestro corazón. Es mejor que os neguéis a estas cosas. No permitáis que estos sentimientos comiencen para que no puedan llevaros a una transgresión sexual. No permitáis que comiencen y no caeréis en el pecado más grande. Creo que estas escrituras nos enseñan cómo podemos llegar a este punto. En teoría es maravilloso hacerlo así, pero no es cosa fácil, ¿verdad? Una de las cosas que me gustan del relato de este capítulo de Tercer Nefi, comparado con el relato de Mateo, es que vemos que no es exactamente lo mismo. Hay algunas diferencias relevantes, y una de ellas es la repetición constante de una frase en Tercer Nefi que no se encuentra en el relato de Mateo. Es, venid a mí. Asimismo es, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí. En el versículo 23 del relato de Mateo diría, venid ante el altar. Pero aquí dice, si vosotros vinierais ante mí o desearais venir ante mí, y después en el versículo 24, entonces venid ante mí. Esta es la fuente de poder que nos ayuda a vivir esta ley más alta. No es la ley de Moisés, no es una reinterpretación de ella. Cristo está hablando aquí, como dijo un erudito, como el Mesías que es, no solamente un intérprete de la ley. Él tiene el poder para hacer este cambio. No podemos elevar nuestras normas de vida y vivir una ley más alta solo con nuestros esfuerzos. Debemos volver a Cristo y tendremos el poder para hacerlo. Y Él no solo dice, ven a mí, sino ven a mí con íntegro propósito de corazón, en el versículo 24. Por tanto, es un compromiso total. Mucha gente decía, y en algunos casos lo escribieron, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Él dice, no, esa no es la ley. Ama aún a tus enemigos. Es fácil amar a aquellos que nos aman, como él dice. Los esenios, por ejemplo, la comunidad del Mar Muerto, enseñaban eso, amar a los hijos de luz y odiar a los hijos de las tinieblas. Pero él dijo que no, que debemos amar a toda la gente. Ellos son hijos de nuestro Padre Celestial y merecen nuestro amor. Así que como usted lo mencionó ya, David, todo nos dirige a la enseñanza final. Sed perfectos como yo y mi Padre somos perfectos. Ahora, si paramos a un santo de los últimos días en la calle y le preguntamos, ¿qué significa perfecto? Significa sin mancha, sin pecado. ¿Cuánta gente se ajusta a esa descripción en toda la historia del mundo? Solo una. Entonces, ¿por qué dice que Noé fue un justo y un hombre perfecto? Que Job fue perfecto en su generación y que Seth fue un hombre perfecto como lo fue su padre Adán. ¿Por qué continúa usando el término perfecto? Porque en el Antiguo Testamento las palabras que se usaron fueron shalem, tum y tumin, y en el Nuevo Testamento telios, que no significan sin mancha, sino íntegro, completo, recto, justo. Significa que si alguien peca y se arrepiente, inmediatamente queda reconciliado con Dios. Ese es el concepto. Esto es algo serio en la actualidad, aún para los santos de los últimos días, porque muchos nos obligamos demasiado a nosotros mismos, nos juzgamos y con frecuencia nos autocondenamos, porque no estamos a la altura de la perfección. Nunca llegaremos a ella. No podemos alcanzar esa meta. La perfección, en ese sentido, sin mancha, no será alcanzada en esta vida. Él lo sabe. Y sin embargo, ya soy perfecto en algunas cosas. Yo le digo a mis alumnos cuando termino una clase, ¿quieren venir conmigo al bosque y fumar un cigarrillo? Ellos se ríen y dicen que no. Bueno, yo tampoco, no me interesa. La palabra de sabiduría no es un problema para mí. ¿El diezmo? Yo pago el 10%, no hay problema. Soy perfecto en algunas cosas, pero conozco en cuáles no lo soy. Y en esas debo trabajar. Pero Él espera que nosotros lleguemos a ser perfectos, tal como Él lo es. Me gusta lo que Moroni dice al final del libro de Mormón, donde reúne varias de estas cosas. En el versículo 32 y 33 dice, en cierto modo, que esto es lo más importante que Moroni quiere que aprendamos. Dice, sí, venid a Cristo. Como vemos, es lo mismo que se dice en el Sermón del Monte. Y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios, 4 veces en 2 versículos nos dice cómo podemos alcanzar la perfección, y es en Cristo. Son aquellos que vengan a Él. Sí. Tom, una pequeña conclusión aquí. Sí, me gustaría como conclusión leer en el versículo 48.
Creo que la primera palabra es una de las más importantes en ese versículo, que frecuentemente pasamos por alto, y es cuando dice por tanto. En medio de su predicación dijo por tanto, diciendo con esto que este versículo es la conclusión del capítulo. No es al final del sermón del monte que dice por tanto sed perfectos. Él dijo al final de este capítulo, todos los 48 versículos, estáis preparados, lo cual me parece que es una declaración muy poderosa. Cuando comenzamos esta charla dijimos que esto quizás revela el carácter del Salvador, quizás revela cómo es Él y un poco cómo Él enfoca la vida y su rectitud. Cuando lo enseño y hablo de esto a mis alumnos, con frecuencia les digo que en este capítulo se encuentran quizás las llaves para la perfección en la mortalidad. Y una cosa que destaca eso, más que ninguna otra, sin repetir demasiado, es que hemos cambiado de una religión externa a una religión que corrige conductas, que ofrece castigos por ciertas acciones, que interioriza y que nos hace gente que es recta de adentro hacia afuera, en lugar de inhibir ciertas cosas que hacemos. Sobre todo, creo que nos dice algo del alma de Jesús y posiblemente, ojalá, de nuestras almas, de que somos buenos interiormente. Y creo que en este capítulo nos enseñará cómo poder lograr eso. Gracias por sus comentarios.